Hola, buenos, ¿cómo están? Bienvenidos, este es el episodio número 1 de Club en México, así que es un placer compartir con ustedes. Me acompaña Juan Jesús, ¿cómo están gustos? Muy bien, Tavo. Sí, como dices, es un gusto estar aquí con todos los que nos están viendo, nos están escuchando, por ser esta la primera emisión, ¿no? que tenemos de Club México. Excelente, y también está con nosotros David Bedoya. David, un gusto, gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, David, contanos cómo es tu vínculo y relación con Cruz y hace cuánto, desde cuánto y qué te gustaría compartir en ese aspecto. Bueno, yo soy misionero de Cruz desde el 2001. Ya voy para un poquito más de 20 años. La mayor parte de mi tiempo ha sido trabajando con estudiantes universitarios y ahorita mi rol es soy el líder del equipo nacional de Cruz México. Excelente. Eh, y bueno, a propósito de este artículo que acabas de escribir para Cruz.org, Viviendo en Misión, una amenaza sutil, vamos a estar conversando un poco de esto. Ese ha sido un poco el tema y el tópico de en Cruz.org en los últimos meses. Pero, ¿cómo definirías qué es vivir en misión, de acuerdo a tus palabras? Sí, yo diría que vivir en misión es básicamente en el lugar donde estás, no importa lo que te dedicas, ¿no? Ya sea si eres estudiante, en tu trabajo, si eres papá, mamá, con tus vecinos, en el lugar donde estés, estar involucrado en hacer discípulos, ¿no? Ayudar a que otras personas conozcan a Jesús y después ayudarles a crecer en esa relación, en esa nueva relación con Dios a través de Jesús y animarles, ¿no? Capacitarles para que hagan lo mismo con las otras personas a su alrededor. Ahora, por ejemplo, ahí no, yo no recuerdo, por ejemplo, en la iglesia o estando a lo mejor en la reunión de otro ministerio, escuchar el concepto de vivir en misión, o sea, de dónde proviene el decir, bueno, esto es vivir en misión y es importante vivir en misión. Sí, yo creo que un problema que hay es que a veces pensamos que la misión, la gran comisión que Dios nos dio es solo para, por así decirlo, profesionales, ¿no? Es solo para pastores, es para gente que estudia en el seminario, es para los misioneros, es para la gente que se dedica a servir de tiempo completo, ¿no? Y creo que ese es un error y algo que nos ha hecho mucho daño, porque la gran comisión, el hacer discípulos, es para todas las personas que somos hijos de Dios, ¿no? Y cuando logramos entender eso, pues es muy liberador y aparte es esencial, ¿no? Para el crecimiento, ¿no? La mayoría de la gente que conoce a Dios no son pastores, misioneros, y no tienen acceso a todas las diferentes áreas de la sociedad como todas las demás personas, ¿no? Entonces creo que cuando hacemos esa diferencia, cuando no entendemos que la gran comisión es para todos, pues nos estamos perdiendo de mucho. Pues prácticamente como que el vivir en misión es lo que un cristiano debería de estar haciendo, ¿no? Sin importar la posición dentro de la iglesia o sin importar el cargo dentro de la iglesia, como que todos debemos estar viviendo en misión. Claro, así es. Y en tu experiencia personal, David, ¿cómo fue que llegaste o cuándo te diste cuenta que eh, para vos sí vivir en misión tenía que ver con ser misionero y dedicarte, como vos decías, profesionalmente a esto? Pues para mí fue en el tiempo de la universidad. Yo estaba estudiando la carrera de ingeniero químico. Eh, yo conocí a Dios desde muy chico, ¿no? Mis padres me lo
presentaron y sí, desde muy chico tenía una relación personal con Dios. Pero en ese tiempo en la universidad estaba viviendo independiente de Dios, tomando mis propias decisiones, eh, no tomando a Dios en cuenta. Y fue un semestre muy malo el que tuve, ¿no? O sea, me lastimé la pierna, reprobé unas materias, o sea, estaba muy mal. Eh, Era ya el séptimo semestre, ya tenía que pensar, bueno, a qué me quiero dedicar. Y había un grupo de estudiantes de CRU de Estados Unidos que estaban en un proyecto en mi universidad, ¿no? Y ellos estaban pues, haciendo discípulos, evangelizando ahí en la universidad. Yo era parte del movimiento de CRU en mi universidad. Y, y Dios usó mucho a ellos para, uno, que yo me acercara más a Dios, y otro, hacerme pensar, oye, mira el impacto que están teniendo estas personas en mi país, en mi universidad, ¿no? Eso me llevó a pensar en, bueno, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con mi vida? No lo que yo quiero hacer, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿No? Y eso me llevó a interrumpir mis estudios un año y a ir de misionero a Asia, a trabajar también con estudiantes universitarios. Y ahí ya yo me di cuenta que, híjole, la mayor contribución que yo podía hacer, ¿no? Para hacer discípulos era seguir trabajando con estudiantes universitarios después de graduarme, ¿no? Entonces, para mí eso fue muy, muy claro, ¿no? Ya después de ese año de estar trabajando ya en Asia, ¿no? Ya tenía que regresar a terminar la carrera, pero ya tenía muy claro que al graduarme quería seguir invirtiendo mi vida en estudiantes universitarios. Excelente. Eh, ¿Y cómo fue el proceso en tu familia cuando hiciste esa pausa en la carrera? Eh, ¿Te animaron? ¿Te preguntaron? ¿Cómo fue esa parte, Planear, no? detener tus estudios, porque a veces eso es como una cosa fuerte, ¿no? En la vida de los estudiantes mexicanos. De por sí no muchos tienen chance de entrar a la universidad. Muchas son de pagar y luego cuando alguien dice, no, ¿saben qué? Yo voy a poner pausa para ir y hacer una misión, como que a muchos papás como que no les agradaría la idea, ¿no? Sí, en mi caso curioso, bueno, mi papá falleció cuando yo tenía 16 años, entonces en ese momento yo estaba viviendo con mi mamá, pero mis papás eran coordinadores de CRU, ¿no? O sea, cuando yo nací, ellos eran misioneros, trabajaban con CRU, entonces mi mamá lo seguía haciendo en ese tiempo, entonces pues ella se puso muy contenta, Ya tenías ¿no? puntos extra de esa parte, Ya, ¿no? Como que, ya se puso muy contenta. Obviamente sí, se aseguró, me dijo, bueno, solo asegúrate que sí vas a terminar la carrera, pero no, muy, muy, muy contenta de mi hermano, mis tíos, en general mis amistades y todo mi círculo cercano de familia apoyaron mucho. Excelente. Eh, el título del artículo que estamos haciendo referencia es Viviendo en Misión, una amenaza sutil. Eh, sin darnos muchos detalles, ¿qué te llevó a compartir de esto? ¿O por qué es algo que consideras importante que la gente pueda reflexionar o prestar atención? ¿Cómo lo estás viendo ese tema? Sí, me acuerdo que estábamos, ya fue hace unos 6 7 años que estábamos preparando una capacitación, ¿no? Para enseñarle a los estudiantes cómo compartir su fe, cómo preparar su testimonio y tenían que ser una lista, ¿no? De gente cercana, ¿no? Amigos, ¿no? Compañeros, amigos que fueran no creyentes y no era una lista larga, solo 5 nombres y ya habían pasado 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos y la mayoría de las personas no tenían ni 5 nombres, ¿no? Entonces me hizo pensar mucho, ay, ¿qué está pasando? ¿No? Y si te das cuenta muchas veces en
nuestro trabajo, en nuestro ministerio, cuando un estudiante llega a conocer a Cristo, poco a poco va perdiendo algún contacto con sus amistades naturales, y se empieza toda su comunidad y todo su círculo social empieza a ser más pues, la gente de Cru o luego la gente de la iglesia, ¿no? A llegar a tal grado, a tal punto que ya no se tienen amistades y relaciones muy cercanas con gente que todavía no conoce a Dios, ¿no? Entonces eso se me hizo como, híjole, es algo lo que hay que tener cuidado, no es un peligro, ¿no? Bien grande, es una amenaza, porque si nos quedamos sin contacto y sin relación con gente no creyente, pues no vamos a ser muy efectivos en nuestra misión, ¿no? Y no estaríamos viviendo en misión. Y como dices, empieza, o sea, como dice el título, ¿no? Puede empezar sutilmente, porque a lo mejor cuando recién recibes a Cristo, pues lo que quieres es un poco alejarte del mundo, ¿no? Para olvidar todas esas viejas costumbres, a lo mejor esas cosas. Pero si sigues como en ese camino por mucho tiempo, pasa lo que tú decías, o sea, te quedas sin amigos que no sean creyentes, ¿no? Te quedas como sin ese campo misionero de, híjole, ¿y ahora a quién le comparto? ¿Cómo han hecho ustedes para evitar ese proceso? ¿O a qué cosas prestan atención o cómo hacen para encontrar más contactos? Yo creo que eso sigue siendo algo difícil, ¿no? Creo que es algo que constantemente tenemos que estar eh, luchando contra esa tendencia, ¿no? Y creo que empieza primero estar consciente de que eso pasa y de que puede pasar, ¿no? Y lo que estamos haciendo de forma intencional es animar a, a la gente que esté trabajando con lo que llamamos su red relacional, ¿no? O sea, la red de tus amigos, tus amistades, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, vecinos, familiares, ¿no? Gente con la que estamos en contacto constante, ¿no? Que muchas veces cuando pensamos en, bueno, sí, vamos a ser discípulos, no vemos a esta gente eh, como a las que hay que ir, ¿no? Pues buscamos gente que no conocemos, entonces creo que lo que tratamos de hacer es que seamos intencionales en ver a estas personas que están a nuestro alrededor y ir en un proceso de orar por ellos, servirlos, amarlos y tener diferentes conversaciones con ellos para llegar al punto de compartirles, ¿no? De las buenas noticias de Dios, ¿no? Y enseñarles a los que reciben a Cristo a continuar en este proceso de crecimiento. Justamente la semana pasada estaba hablando con unos amigos y justo mencionaban que para ellos es muy fácil como tratar con personas nuevas que sean cristianas, ¿no? O sea, conocer como que personas nuevas cristianas es fácil amistad, es fácil hacer bromas, es fácil como hablar, pero que a veces es difícil hacer nuevas amistades que no sean cristianos, ¿no? Como que les cuesta mucho trabajo el que alguien llegue y decir, ah, bueno, no es cristiano y ahora de qué hablo con él, o ahora cómo inicio la conversación. ¿Qué consejos podrías dar tú a personas que les cuesta trabajo el decir, ah, bueno, sé que lo tengo que hacer y hacerlo, ¿no? Con personas que no sean creyentes. Eh, pues creo que hacer amistades nuevas o relaciones nuevas no es fácil, ¿no? Es complicado. Creo que la mayoría de la gente también está muy ocupada, ¿no? No tiene mucho tiempo. Pero quizá cambiar la idea de que tengo que hacer amistades nuevas, sino a lo mejor concentrarme en las relaciones que ya tengo, ¿no? O sea, todos ya tenemos alguien, o sea, si yo hago una lista y me pongo a ver mis compañeros de escuela, ¿no? Mis compañeros de trabajo, mis amigos de la primaria, mis amigos de la secundaria, mis familiares, ¿no? O sea, todos, o sea, tenemos ya
contacto, ¿no? Con gente que vemos constantemente. Entonces, quizá en lugar de pensar en hacer amistades nuevas de cero, ¿no? Con no creyentes, es pues enfocarme en los que ya tengo algún tipo de relación y eso va a ser mucho más fácil, ¿no? Porque no estoy empezando de cero. Excelente. Quizás la última pregunta, David, es que si pudieras compartir un desafío o un llamado a la acción para los que nos están mirando o escuchando, ¿qué sería para esto de continuar viviendo en misión o comenzar a hacerlo? Pues yo creo que definitivamente es una aventura, ¿no? El dar esos primeros pasos, ¿no? Para ser discípulos. Nosotros tenemos muchos recursos, mucha capacitación. A veces es solo cuestión de que, híjole, si quiero hacerlo, pero no sé cómo, no sé cómo dar el primer paso, ¿no? Entonces te puedes acercar, ¿no? A nosotros, a Cru, ya sea si en tu universidad, en tu ciudad, conoces a alguien o en la página puedes encontrar diferentes recursos, pero es algo que te da vida, ¿no? Especialmente cuando es alguien eh, que ya conoces y que ya tienes una relación. Te diría que es mucho más difícil, o por lo menos para mí es más difícil, ¿no? Tomar esos pasos con gente que ya conozco que con un desconocido, ¿no? Pero es algo que te empuja a depender de Dios, a confiar en Dios, a estar abierto, sensible a oportunidades y pues es ser obediente y aceptar la invitación que Jesús nos dio, ¿no? De hacer discípulos. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, David, por tu tiempo. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a todos los que están escuchando o mirando que puedan ir a cru.org en México eh, y leer este artículo, Viviendo en Misión. Bustos para más recursos, ¿qué más pueden hacer? Bueno, justamente en club.org tenemos un apartado que se llama blog, ¿no? Ahí vamos poniendo como los artículos más recientes que tú puedes consultar, pero también tenemos toda una sección dedicada a crecer y equipar que puedes visitar para poder encontrar más recursos para aprender a crecer en tu fe, como decía David, aprender a compartir a los que están a tu alrededor, tu red relacional. También tenemos muchos recursos de oración, así que no olviden explorar esa parte de crecer y equipar en club.org y dejarnos también sus comentarios en redes sociales. Si hay algún tema en especial del que ustedes quisieran que nosotros habláramos, también nos lo pueden sugerir escribiéndonos a través de Facebook o a través de Instagram por mensaje directo. Bueno, muchísimas gracias. Eso ha sido todo por ahora, amigos. Nos vemos en el próximo encuentro. Chao. Un gusto, saludos, adiós.